para iniciar la clase del día de hoy. Ok, antes de iniciar, quiero preguntarles cómo les fue con la autoaplicación. En mi caso, bien. Bien, ¿Todo bien? ¿Alguien tuvo una experiencia distinta? Es facilísima esa autoaplicación. Ok. Ahí va otra pregunta. ¿Cuántos de sus pacientes están actualmente o la semana pasada con COVID? O usted, porque también recibió varias excusas. El mío está con dengue, pero se está recuperando, entonces en estos días vamos a hacer el... Ok. En mi caso, la mía no, está bien. Ah, qué bueno, es de las pocas. Porque ahorita hay una ola, hay un repunte ustedes increíble. O sea, no tengo ni la menor por qué estará pasando todo eso, pero bueno. Entonces, mira, estaba pensándolo, estuve meditándolo un poco. Hay muchos de los profesores que también están diciendo de que tienen muchos estudiantes con COVID y estaba pensando realmente pasar la aplicación de MPI a virtual, que era algo que les había adelantado la semana anterior. Sobre todo porque noté algo en las grabaciones, que por cierto, les hago otro comentario, ya está evaluado su video de Wise, para que lo puedan revisar. Si no le aparece nota, es porque no hay que evaluar, no me abrió el video, o no tenía el permiso, etc. Y les dije, tienen que asegurarse que le funciona, tienen que asegurarse que funciona. Les voy a dar el chance que hagan las correcciones, pero no las suban al campus, me lo envían al correo electrónico el enlace de nuevo, para los que tienen nota de cero. ¿Noelia? Lick, buenas tardes. En mi caso me aparecen esas notas con cero. No entiendo por qué, si es que tengo cero o hay algún problema, pero yo los videos los subí en YouTube, probé varios dispositivos y sí se podían ver bien. Es que no lo pruebe usted, porque usted lo puede ver independientemente de cualquier dispositivo. Usted tiene que enviárselo a alguien más. Sí, yo se lo envié a alguien más y desde otras cuentas y dispositivos los pudieron ver bien. Y hoy justamente tenía esa duda para usted porque me aparecen en cero. Si están en cero es porque no los pude abrir. Todos. Si están en cero es porque no los pude abrir. Lick, una pregunta. Pero en este caso, Lick, ¿cómo podemos hacer? Ustedes, acabo de decir, me lo envían al correo electrónico. Acabo de decir, literalmente, los que tienen cero es porque no me abren y les estoy dando chance de que me envíen al correo electrónico el enlace corregido y asegúrese que abren. Puedo decirlo, hay que escucharme. Noelia, no sé si ya participó o tiene la mano levantadita todavía. Ya. Ok. Gabriela. Buenas tardes. A mí me aparece sin calificar. El de Wise. Sí. De Wise. Sí. Qué raro. Pero probablemente aparezca igual. No sé si... Aquí tengo mi computadora, no sé si puedo enseñarle. Ahorita ya lo estoy abriendo yo. Ah, ok. Ok, y lo otro, vean. Solo hubo una nota que no obtuvo los 8 puntos. Y hoy no lo terminé de preparar porque estoy haciendo un artículo para poder enseñarles. Porque se cometieron muchos errores. Muchos errores de aplicación. La aplicación, el video duró media hora. No les estoy mintiendo, 33 minutos.
Lo vi completito y no se notaba que el aplicador no sabía qué estaba haciendo. Porque de la media hora, 10 minutos fueron volteando página, como que no encontraba dónde seguía, qué tenía que hacer. Y eso es totalmente inaceptable. Se los dije desde el día 1 que hablamos acerca de eso. Marquen, tenga su propio manual. No le voy a permitir que esté aplicando con el otro manual. Hay personas que lo que hicieron fue que usaron el manual, tanto el de la prueba, para colocar la pantalla, ¿verdad? Y otros, y su manual aparte, y eso estaba súper bien. Pero en otros casos, incluso yo le voy a mostrar, con el debido respeto, voy a eliminar la cara y todo lo demás, y tanto del evaluador, pero hasta al revés la libreta de estímulo estaba. Entonces no sé cómo calificó diseño con cubos, no sé, por ejemplo, por qué los cubos estaban al revés. El diseño estaba al revés, entonces no sé cómo lo calificó. En otra prueba, en rompecabezas visual, no sacó ni una sola buena. Y no sé qué pasó, porque yo en los 33 minutos no veo rompecabezas visual aplicado. Entonces hay un montón de inconsistencias que por ahí se la puede hacer saber. Se la puede hacer llegar por correo electrónico para que ustedes lo tengan. Okay. Gabriela, si quiere al final se queda usted para revisarlo, el caso, para no atrasarnos. Está bien, gracias. Súper. ¿Y Dania? Sí, buenas tardes, con respecto a la aplicación, ya que va a ser virtual, podemos utilizar lo que es las preguntas que estén virtual también, o sea, que lo tengamos en la compu. Sí. Y yo les voy a explicar ahorita cómo vamos a hacer la aplicación. Ok, gracias. Lo otro que les iba a decir, miren, entiendo por qué también tomé la decisión de pasar la aplicación de presencial a virtual, porque en muchos videos vi que los dos estaban sin mascarilla o que uno estaba sin mascarilla. Y miren, o sea, a todos nos estorba la mascarilla. O sea, todavía sigo esperando a la persona que diga, ay, qué rico andar con mascarilla todo el tiempo. Todo el mundo le estorba. ¿Okay? Entonces, pero es una exposición innecesaria de ambas partes. Y también vi, en otros casos, que el paciente estaba usando la mascarilla y el aplicador no. Entonces, si usted me pregunta para mí, el usar la mascarilla es una señal de respeto para usted y para mí. ¿Que me estorba? Pues sí. Pero como no soy un niño de 5 años que debo de... que no puedo luchar en contra de esas cosas, me la dejo. A mí me encantaría volver y ya no andar mascarilla. ¿Ustedes creen que vieran qué rico es dar clases 2 horas seguidas hablando con una mascarilla que después la oreja? O sea, ¿se han fijado que las orejas nunca se sienten? Solo cuando tienen dolor. Que la oreja me queda doliendo después. Me encantaría andar sin mascarilla, pero no puedo. Entonces, también ese fue otro factor que noté mucho en la mayoría de grabaciones. Que conste, es su decisión. ¿Ok? Su decisión. Yo, como les digo, yo no le voy a decir qué hacer. Somos adultos todos acá. Saben de las disposiciones, tanto de la universidad como del país. Entonces, ese creo que fue otro motivo que me lleva mejor a que lo apliquemos en línea, adicionalmente de la cantidad de casos que hay ahorita activos, o sea, activos positivos. Entonces, mejor tomé esa decisión. Eso nada más se los dejo a ustedes para que lo piensen para más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser la aplicación de MPI? Vean, muy sencillo.
se va a conectar usted a un enlace de Zoom, ¿okay? Le va a enviar, puede ser Zoom gratuito, no hay problema, porque solo se van a conectar usted y su paciente. Entonces, al conectarse usted y su paciente, la sesión no se corta, ¿ok? No se corta, así que no se estresen de que hay que 40 minutos. No, no se corta. 2 personas no se corta. Entonces se van a conectar. Usted va a enviar ese archivo, el mismo que yo les envié, se lo va a enviar a su paciente y va a hacer la explicación como tal de lo que yo acabo de hacer. Pero ustedes tienen que mantenerse en la aplicación todo el tiempo. Las 2 horas, hora 30 que puede durar, porque usted tiene que asegurar que la persona está contestando. Y lo otro, ambos con cámara encendida. ¿Ok? Y lo otro que les iba a decir, o sea, usted no es que va a estar las 2 horas así, viendo a su paciente a través de la cámara y a ver qué hace, a ver si... No, usted, o sea, puede hacer otras cosas. ¿Ok? Sé que ahorita están apretados, sé que están con psicodiagnóstico también. Perfecto, no tengo ningún problema que de repente haga alguna otra cosita. Pero no es que se va a poner a ver una película en Netflix, ¿no? Ni va a estar en Instagram viendo videos y de repente el micrófono lo tiene abierto y ¡pum! Se le activa el audio de una vez. Entonces, o sea, lo dejo a su criterio. De repente hay algunas cosas que usted puede ir haciendo. Sí, de repente puede estar leyendo. Sí, puede estar leyendo, no tengo ningún problema. O sea, yo cuando hago las aplicaciones en mi clínica, principalmente de estas que son tan largas, yo no estoy atento a cada movimiento que hace el paciente, ¿no? O sea, no puedo estar encima 2 horas. O sea, puedo hacer otra cosa. Pero como les digo, no estoy con mi celular. O sea, puedo estar leyendo un libro, puedo estar haciendo otra cosa, pero dentro de los límites. ¿Ok? Y lo otro, la explicación, ustedes la tienen y vayan asegurándose que la persona va contestando en cada nivel. ¿Ok? María. Licenciado, entonces la hoja de respuesta la llenaríamos nosotros en este caso, no la va a ir llenando el paciente. El paciente le va a ir llenando, por eso se lo va a... Solo el cuadernillo de respuesta. De la hoja de Excel. Esa hoja de Excel que ustedes llenaron para la autoaplicación, ahí mismo tiene hoja de respuestas y cuadernillo. Entonces, aplíquenlo de esa manera. Y lo único que tienen que hacer es pedirle a la persona que comparta ella o él la pantalla de usted. O sea, la pantalla de lo que él está haciendo. Por eso les digo de que tienen que mantener ustedes su página abierta y su ¿cómo se llama? Y su cámara abierta. ¿Okay? Porque usted le está pidiendo entonces a la persona que mantenga su página abierta y que usted pueda observar lo que está. ¿Estamos? Sí, gracias. O sea, que ellos lo van a llenar y luego nos van a enviar el documento a nosotros. Exactamente. Una vez que terminan, usted verifica que las 567 están respondidas, perfecto. Entonces le pide a la persona que se lo envíe a usted. Pero que lo envíe en el momento que termina y que estamos en la aplicación, ¿verdad? En cuanto termine. Cuando termine. No deje que se desconecte y, no, sí, ahí se lo voy a enviar. No. Me pasó una vez que una persona nunca más lo mandó y ahí lo dejó guindado en el aire al paciente. Entonces, no dejen que se desconecte sin antes enviarles. Denzel. Le preguntaría que si está bien si el paciente dice que ocupa un descanso, o sea, está bien. No hay problema. Igual aplicamos lo mismo si necesita un descanso, si necesita levantarse. No lo sugiera usted, ¿ok? No lo sugiera, no le dé la oportunidad. Pero si lo solicita, perfecto, no hay ningún problema. Ok, gracias. Y si tiene, por ejemplo, en alguna de las preguntas no entiende y pregunta, le podemos ayudar.
Claro. Hay algunas, no recuerdo exactamente qué ítems hay, pero ustedes que lo autoaplicaron, creo que también lo tienen un poquito más claro, que hay de repente algunas palabras que no son tan claras. Yo en ese momento no lo recuerdo, voy a tratar de buscar el listado, pero sí creo que hay como 1 o 2 ítems que no hay como tanta claridad en una palabra. Lick, o sea, que al momento de la grabación el paciente nos va a compartir la pantalla y lo que vamos a ver entonces es que él vaya contestando en orden. No es necesario que salga la cara del paciente. Debe de tener la cámara encendida. Acuérdense que aquí lo que ustedes están viendo, yo ahorita no estoy compartiendo nada, pero lo que están viendo son los recuadros de sus compañeros. En la esquina superior derecha hay un espacio que dice el tipo de vista. Y hay vista de galería, vista de orador o de moderador. Entonces usted siempre elija la de galería, porque cuando comparte, entonces el foco principal va a la pantalla más grande y luego una barrita lateral, ahí están las cámaras en específico. Ok. Las Listo. dos. Gracias, Lick. ¿Vamos? ¿Qué consigna sería que se la daría? ¿Perdón? Porque como ¿cómo le daríamos la consigna en este caso? Porque no le estamos presentando el cuadernillo. Pero ahí está en el Excel. La consigna está en el Excel. Entonces solo le repetimos lo que dice ahí. Va a contestar en la parte verdadera con 1, si es verdadero, y si es falso, igual con 1. Esa es la consigna. Muy bien. Ok, entonces eso en este caso. No sé si tienen alguna otra duda al respecto. Estamos bien. Ok. La aplicación siempre sería para enviarle este viernes, como sale ahí. La puedo mover un par de días. Moví la autoaplicación para ayer, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Puedo moverlo igual, o sea, para que les quede el fin de semana completo a ustedes. Y la entrega de la aplicación es igual. A la aplicación ustedes van a entregar nada más el enlace del video. O sea, con ese video es lo que usted comprueba que aplicó. O sea, porque yo no puedo saber si usted aplicó, si lo llenó usted, si la llenó quién o quién lo llenó, si no tengo video. Entonces deben de subir y hacer las mismas observaciones que les dije. Asegúrense que funciona su video, asegúrense que todo lo que ustedes suben está correcto y que abre. ¿Okay? Bueno, eso entonces respecto a MPI aplicación. Y para cerrar la unidad 1, ya estoy revisando sus informes, las coevaluaciones. Lo que necesito es que al final se queden los que no entregaron informe. ¿Okay? Al final de la clase. ¿Y qué más? Y bueno, el examen también, como ustedes se imaginarán, me va a tomar un tiempo considerable revisarlo. Así que tómense tranquilos ahorita, un té de valeriana, relajado, para los nervios, porque todavía estoy crudo. Y a mí lo que me urge, más que el examen, me urge salir con los informes. Porque el informe tiene que hacer corrección para el integrado. ¿Diana? Sí, Lick, otra pregunta. En la parte que dice autoaplicación MMPI, ahí vamos a subir el link del video y vamos a subir la hoja de respuesta, la hoja de la que vamos a evaluar nosotros. No, o sea, la que ustedes contestaron, ahí va subida. Y el video. Ok. Aplicación, usted va a colocar el enlace nada más y el Excel. Los videos que ya revisó ya los puedo eliminar de YouTube, entonces. Sí, ya tiene su nota. Bien.
No entendí, licenciado. En la autoaplicación hay que subir video también. Había que grabar la autoaplicación. No se Yo no la graba. grabé, licenciado. No. No, Usted lo dijo, la autoaplicación No, no había que Dijo grabarla. que nadie lo se grabó. grabara. Bueno, pues le voy a decir que se lo voy a aceptar así, está bien, pues. Pero la aplicación sí, la aplicación Sí, la no, aplicación. Ok. no, esa Gracias. sí no hay forma de romper. Sí, tengo una duda. ¿Sí? Es que estaba viendo mis notas, bueno, las cosas que he calificado y me sale aquí que los documentos del paciente los tengo sin calificar. Pero es que creo que el documento del paciente no tiene nota. Ah, bueno, no, esa era mi No duda. tiene. Ok, O sea, gracias. yo lo subí como tarea para que ustedes la subieran, pero no tiene nota. ¿Ok? Bueno, entonces con esto, media hora nos llevamos en esto, pero ya por lo menos resolvimos este tema. La otra situación, vean. Hoy vamos a iniciar ya con la diapositiva de MPI. ¿Okay? Voy a tratar, hoy sí voy a hacerlo en este horario, ¿verdad? De 4 a 6. Voy a tratar de pegarme lo más que pueda. Pero sí me gustaría saber si tal vez este jueves, porque no estoy seguro todavía si voy a poder dar la clase en horario regular o si la voy a tener que dar un poquito más tarde. Entonces, yo se los comunico, por ahí se los hago saber con Annalise, que es la que me ha estado ayudando con este tema. ¿Okay? Pero ahorita vamos a darle full hasta las 6 de la tarde y hasta un poquito después. La fecha de entrega del campus de la aplicación la voy a mover para el lunes. Okay. Están viendo, ahora sí, si quieren pueden ir apagando su pantalla y nada más me confirman que están viendo pantalla completa. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando acerca del inventario de la personalidad multifásico o multifacético, pueden encontrarlo también, de la personalidad de MPI 2. Les quiero hacer un comentario. Yo les voy a enseñar el MPI 2 porque es el que tenemos de manera más accesible y más rápida en nuestro contexto. Sin embargo, ya en el 2019 o 18, no estoy totalmente seguro, ya salió la versión revisada del MPI 2. Así que para que ustedes lo tengan en consideración, que estamos viendo una prueba que puede estar un poquito desactualizada en términos de esta siguiente prueba. Pero digo desactualizada porque ya van a ver cuánto tiempo tiene de esta prueba de existir. Sin embargo, considero todavía que es una de las mejores, si no la mejor prueba clínica para poder conocer la personalidad de un individuo. ¿Okay? Así que vamos dando inicio. No me voy a detener tanto en la conceptualización porque pues ustedes ya llevaron 2 clases que se llama Teorías de la Personalidad 1 y 2. Sin embargo, sí quiero darles un poquito una base teórica. Cuando hablamos de personalidad, si buscamos su raíz etimológica, viene del nombre de la palabra persona, que alude a una máscara que era utilizada principalmente por actores en el teatro. Y Allport, en 1937, con su teoría de los rasgos, define la personalidad, y esta es mi definición personal que más me gusta de personalidad, porque yo la divido en 4 o 5 partes. Porque vean, en primer lugar, se define como una organización dinámica. Eso quiere decir que es algo dinámico. ¿Es algo dinámico? Algo que se mueve, ¿no? Pero es estático. Algo que no es estático, algo que está en constante movimiento. Y esto para mí es algo real. Muchos teóricos plantean de que no, que la personalidad, ya la personalidad de un individuo ya está fija, ya no cambia, no se mueve, y no es cierto. Si usted lo piensa desde múltiples ángulos,
la personalidad cambia constantemente. Cambia desde el punto de vista laboral, físico. Por ejemplo, usted se casa, su personalidad cambia. De repente hay personas que se vuelven más serias, personas que se vuelven más aburridas, más divertidas, más frustradas, etc. Y al final todos esos rasgos de los cuales hablaba Alport, todos los tenemos en mayor o menor medida. Entonces, organización dinámica, ¿ok? De fuerzas psicofísicas, porque Alport planteaba de que no solamente aquello intangible que son los rasgos forman parte de la personalidad, sino también aquellas cosas a nivel físico, aquellos rasgos característicos físicos que nos distinguen de muchas otras personas y determinan al individuo, ¿ok?, con el ajuste en su medio ambiente. Porque si usted me pregunta a mí, por ejemplo, ¿por qué vaya, y pensemos, le voy a hacer una pregunta. Ahora que les tocó volver a la presencialidad, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente cuando les tocó pensar en que les iba a, puchica, me voy a tocar ir de nuevo en transporte público? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Serios. Podría ser inseguridad, licenciado. Inseguridad, y usted vino y dijo, ay, yo creo que voy a tener que volver a sacar otra vez aquella técnica de andar 2 celulares, uno bonito, uno feo. ¿Sí o no? Sí, miedo más que todo, ansiedad. Miedo. Y usted me diría, pero es que eso forma parte de la personalidad del hondureño. Sí, probablemente, seguramente. Pero ¿sabe por qué? Porque el medio ambiente genera este tipo de ajuste. Ahora bien, si usted constantemente sufre de un miedo, de que no sabe si va a llegar a su casa, si va a salir en Suecia o en Suiza, que son los países que tienen la mayor calidad de vida del mundo, pues ahí yo ya diría que eso sí ya forma parte de su personalidad. Pero el ambiente determina mucho la personalidad de un individuo. ¿Me entienden? Entonces, por eso me encanta esa definición de Alport, porque sí, son un par de líneas, pero que se pueden interpretar de tantas maneras, de tantas formas, y sobre todo que es tan actual que asusta. A pesar de que ya va a cumplir, 2022, ya tiene 85 años más o menos esa definición de personalidad, y que aún todavía, si me preguntan a mí, está en vigencia. Ahora bien, ok, la personalidad, algo psicofísico, eso quiere decir que tiene algo tangible y algo intangible. ¿Cómo lo medimos? Bueno, entonces para eso es que nacen las pruebas de personalidad, porque para cada rasgo, que eran lo que nosotros hablábamos, hay algunas posiciones, algunas posturas que tienden a ser opuestas. Hay algunos autores que plantean que los rasgos son duraderos, o los rasgos no cambian a través del tiempo. Hay algunos otros que dicen que hay una formación relativamente duradera a través del tiempo. Sin embargo, yo soy de la corriente que tenemos como rasgos que son centrales, que ya forman parte de nuestras características como ser humano, pero a su vez también tenemos rasgos periféricos que pueden ir cambiando acorde a las necesidades. Y para cada rasgo, entonces, nacen y las combinaciones distintas de rasgos, nacen las pruebas psicológicas, que son series de reactivos que miden estos rasgos que nosotros hablábamos a continuación. Adicionalmente, hablemos un poquito del contexto. Indiscutiblemente tuvimos que hablar. Tendríamos que hablar del contexto histórico, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hicimos cuando hablamos de las pruebas Wechsler. Y en el caso de la influencia del contexto histórico, en la Primera Guerra Mundial se empieza a tener este espacio, y en la Segunda Guerra Mundial se perfecciona, por así decirlo. Y en 1920 nace la primera prueba que sigue más o menos
la tónica que ustedes pudieron observar en el MPI, que es una serie de reactivos en los cuales a las personas se le muestra, distintas opciones, distintos tipos de respuestas, y que en ese momento fue conocido como la Personal Data Sheet o el cuestionario de datos personales, que estuvo a cargo de Robert Woodward, que es uno de los autores más importantes y que se le achaca a este primer intento por hacer una prueba de personalidad como tal. Y en este momento se empiezan a medir escalas de tendencias psiconeuróticas. Recordemos, para esta etapa no se hablaban de los trastornos mentales como se habla ahora. No se hablaba de depresión, no se hablaba de ansiedad, no se hablaba de trastorno de estrés postraumático. Se hablaban de neurosis. ¿Recuerdan? Psicosis y neurosis. Y esto, incluso todavía en la actualidad en el MPI, todavía van a encontrar algunas palabras como desviación psicopática o como neuroticismo, que todavía son evaluadas en el MPI, pero que hacen referencia a trastornos actuales. También en el caso de los tipos de la utilización de métodos de tipo de autoinforme, se le achacan a Francis Galton, que a finales del siglo XIX, entre los años 1880 y 1890, empezó a desarrollar este tipo de actividades, pero fue hasta, ¿cuándo? 1920, 1930, medición de las habilidades del individuo, principalmente para la Primera y Segunda Guerra Mundial, era que se empezaba a tomar esto en consideración. Y en 1933, Ben Reuter, que es uno de los autores también importantes en la elaboración de escalas de tipo autoinforme, adaptó entonces la escala de tendencias psiconeuróticas que vimos anteriormente y la denominó como el inventario de personalidad de Ben Reuter. Y en el cual se evaluaban algunas funciones como el neuroticismo, la dominancia, introversión y autosuficiencia. Ahora bien, hay esta parte yo siempre les hago mucho hincapié. ¿Ustedes están llevando psicodiagnóstico o llevaron ya psicodiagnóstico? ¿La 1 o la 2? Independientemente de esto. Estamos llevando el 1. Estamos llevando la 1. ¿Qué pruebas vieron ya? Estamos viendo el DFH. Ok. ¿Y cómo se interpreta el DFH? Dejemos de lado la aplicación. ¿Cómo se interpreta el DFH? Hasta anoche empezó a darnos esta cómo llenar el protocolo. Todavía no hemos llegado a la interpretación. Ok. ¿Alguien ya llegó a esa parte? Creo que todos somos compañeras en esa misma Somos clase. compañeros. Ah, ok. ¿O alguien que ya la ha llevado tal vez? Creo que Sara ya llevó. LIC yo creo que no se puede porque la 2 es requisito, el medición 2, para... No, psicodiagnóstico 1, la solicitud es que ya he llevado medición 2, pero puede llevarme psicodiagnóstico 2 solo con el requisito de la 1. Es que va de acuerdo a, ¿cómo se llama? A las indicaciones del protocolo, pues ahí de acuerdo a cómo dibuja, la forma, el tamaño. Exacto. Y hay ciertos lineamientos, ¿no? O sea, como por ejemplo, si la figura mide más de 23 centímetros, podemos considerarlo como que es una figura grande, si es menor a 10 centímetros, como una figura pequeña. Pero en general, por ejemplo, si usted quiere analizarlo, usted dice, bueno, le dice acerca de una figura prominente por el área genital. Sí, pero de repente usted lo puede interpretar de manera muy distinta a como lo haría yo. ¿Cierto? Incluso, les voy a mostrar algo. Un segundo, porque
Si se las quiero mostrar, que es una lámina bien interesante, porque en el caso de... Porque en el caso del DFH, ¿okay? Muchas veces se puede mostrar, puede ser muy, ¿cómo puedo decir? Muy gráfico. No, esta imagen muy gráfica. Sé que tengo varias de estas. Y entonces, lo interesante de esto que ustedes pueden observar es, en el caso del DFH, hay algunas acciones, no se las voy a mostrar, que hay algunas acciones que de repente son claras para todos, pero hay algunas otras que son un poquito más, que dan como un espacio como para poder discutir acerca de esos temas. Y eso es conocido como una prueba subjetiva de la personalidad, porque da espacio para interpretación. De repente yo lo puedo interpretar de una manera y usted lo puede interpretar de otra. Pero cuando nosotros nos encontramos con pruebas ya de tipo estructurada, ¿y a qué me refiero con estructurada? Principalmente en las que hay opciones de respuesta, como las escalas de tipo Likert, o como las escalas de verdadero o falso, o las escalas en las cuales hay un número específico de ítems en los cuales se pueden responder, entre otras cosas. Así que a eso nos referimos con una prueba estructurada y con una prueba inestructurada o subjetiva. Porque en el caso de las pruebas estructuradas, nosotros vamos a tratar de evaluar tanto rasgos, tipos, estados de personalidad y otros aspectos más profundos como autoestima, como trastornos clínicos, entre otras cosas. Gabriela. Creo que estas pruebas tienen que ir siempre muy acompañadas de la entrevista, porque sí, en el grupo tuvimos problemas con el DFH. Por eso, porque en la entrevista la mamá decía que su niña era de una manera y tal vez es que ella al momento de hacer el dibujo no estaba muy concentrada, porque también eso puede influir. Y nosotras interpretábamos de otra, algunas de una manera, otras de otra, entonces mejor nos guiamos de acuerdo a la entrevista, a los patrones de ella y al dibujo. Exactamente. Y en muchas ocasiones cometemos el error de que pensamos y le damos más importancia a lo que nos dice el texto antes de pensar en lo que realmente ocurre, sobre todo pensando en términos de entrevista, como bien decía Gabriela, porque tanto para MMPI como para las otras pruebas como DFH, como familia, la entrevista es una herramienta indispensable. O sea, usted no puede hacer un análisis sin eso. ¿Okay? En el caso de las pruebas estructuradas, ¿verdad? La mejor, como decía, si me preguntan a mí, pero depende porque el MPI es increíblemente bueno para poder evaluar la parte clínica principalmente. Eso quiere decir lo que hablábamos acerca de detectar elementos como depresión, como ansiedad, entre otras cosas. Ahora bien, revisemos un poquito acerca de la ficha técnica. En el caso de la ficha técnica, su nombre específico es el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota en su segunda versión. Sus autores son Stark Hathaway y John McKinley. ¿Okay? Y algo muy, muy interesante de este tema, algo bien interesante de este tema es que la primera versión se desarrolló más o menos en 1938, si no me equivoco, y la segunda versión
ya se gestionó en los 80s, donde ya se hizo posteriormente, ya se hizo la segunda versión, donde ya hubo un montón de actualizaciones. Adicionalmente, en el caso de la administración puede ser tanto colectiva como individual. Claro está que en el caso individual, ¿okay? Hay un mayor contexto, usted puede observar a la persona, puede tomar decisiones, asegurarse que todo esté bien. Y en la parte colectiva, puede ser de que de repente pierda usted algún tipo de, ¿cómo puedo decir? De detalles cuando ustedes pueden observar este tipo de situaciones, o de repente pueden observar o pueden pasar por alto que la persona reacciona de X o Y manera ante ciertas preguntas. La duración es muy variable. Vean, todo esto va a depender sobre todo del nivel de la persona, del nivel en términos académicos, porque como tal esta es una prueba que sí solicita que haya algún tipo de fluidez, por lo menos lectora en este sentido, porque lo importante de esta situación es que ustedes deben de comprender que la persona debe de tener mínimo un cierto grado ¿cómo puedo decir? De entendimiento, ¿no? Porque de repente hay algunas preguntas que son formadas de manera negativa, como por ejemplo, todos saben aquí que me gusta el café, ¿no? Creo que todavía no hay nadie que me diga, no, a usted no le gusta. Pero lo que les quiero decir de este tema es que cuando se enuncia de esto, para yo entender, por ejemplo, si a mí me preguntan, no me gusta el café, pero ustedes ya saben cómo soy, ¿cómo responderían? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Falso. Porque sí le gusta. Exactamente. Y al estar escrita el reactivo en negativo, quiere decir de que necesito una respuesta en negativo si yo estoy de acuerdo con ella. Así que ustedes pueden observar, entonces se necesita un tipo de fluidez lectora. Y la aplicación puede ir desde 45 o 90 minutos. Hubo una vez que me encontré con una persona que duró 2 horas y media. O sea, 150 minutos. Así que es muy distinto, ¿no? ¿Okay? Y la edad de aplicación va a ir entre los 18 y los 84 años. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la historia. El MPI es una de las pruebas que ha sido más utilizada y que incluso en la actualidad todavía cuenta con cerca de 140 traducciones en 46 distintos países. O sea, desde español, inglés, portugués, francés, alemán, etc. O sea, es una de las pruebas con mayor utilidad, sobre todo porque ha permitido no solamente diagnosticar, sino también tratar los casos en los cuales se ha detectado muchas dificultades en los individuos. De nuevo, como les digo, en términos clínicos, porque hay personas que de repente piensan que la situación con este tema de un montón de diagnósticos de pruebas de personalidad que han salido, que el MPI es la mejor, y realmente considero todavía que es la mejor, pero como les digo, para poder detectar elementos clínicos, para poder detectar algún trastorno. Pero si ustedes lo ven desde un punto de vista de cómo detectar algunos rasgos en general, o sea, hay un montón de otras pruebas que pueden entonces gestionar este cambio. ¿Okay?
Cerca de los 40, 50, como les decía, la primera prueba nace en... La primera versión sale en 1938, pero a partir de eso se hacen un montón de adaptaciones entre los años 50, 40, 50, hasta los años 80 en la actualidad, que es donde nosotros todavía utilizamos esta prueba. Ahora, como una prueba que ha pasado, ¿cuántos años? Desde el 38 hasta acá, casi 100 años también, lo que hablábamos. Muy parecido al concepto de Allport, es que algo importante de esta prueba es que es una técnica sumamente útil en la detección de problemas y síntomas de enfermedad mental. No solamente en situaciones de tipo clínico, sino también algunos rasgos que el individuo va a ir desarrollando. Otro tema importante es la validez y confiabilidad de esta prueba, porque como ustedes van a ver más adelante, muchas pruebas que son como estas que nosotros acabamos de hablar, que son de tipo de verdadero o falso, que son de autorreporte, ocurre que muchas veces las personas no pueden llegar a falsear los datos. Sobre todo porque van a ver que dentro de las aplicaciones clínicas hay momentos de aplicación en los cuales se puede utilizar en cuestiones jurídicas o en cuestiones legales. Entonces, van a poder observarlo esto más adelante y vamos a llegar a esta, lo vamos a ver un poquito más adelante, que se utilizan algunos factores para poder asegurar que la confiabilidad y que la validez realmente tengan o alcancen un grado bastante considerable. ¿Cuáles son algunas de estas características estructurales que nosotros hablábamos? En primer lugar, hay dispositivos que son para poder detectar respuestas tanto indeseables o invalidadas. Eso quiere decir, lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de INVAR e INVER. También hay detección de puntajes poco confiables debido a problemas de lectura, que les decía, al medir al tener pruebas reactivos en los cuales se permite que se haga la evaluación de tipo falso para poder contestarlo. Entonces, pues nos permite esto. Además de eso, el lenguaje es muy simple, muy sencillo. Y el proceso de administración y calificación es de los más fáciles. La interpretación es otra cosa. Eso se van a dar cuenta más adelante. Pero lo importante de esto es que entendamos que la familiaridad clínica que debe tener es muy distinta respecto a un montón de pruebas clínicas que son similares, digamos, en este sentido. Ahora, hablemos un poquito de los autores, Stark Hathaway y John Charles McKinley. Ambos trabajaron. ¿Cómo nació esta prueba? Ambos trabajaban en el hospital de la ciudad de Minnesota y ambos empezaron a notar que muchos de los pacientes como tal que estaban internos en el hospital, pues estaban mostrando características muy similares y empezaron entonces a agrupar a este tipo de individuos con características similares e incluso hicieron, vamos a ver un poquito más adelante, que trataron de evaluar y de diagnosticar a estas personas que mostraban entonces este tipo de rasgos y síntomas similares. Y originalmente se llamó como el registro multifásico de la personalidad, pero en la medida que se fueron dando cuenta de esto, empezaron a elaborar ya una prueba psicométrica que
gozaba de estas habilidades que les comentaba, tanto de la confiabilidad y la validez. Consideraron fundamental no partir solo de construcciones teóricas puras. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas en ese momento en el que estaban haciendo este tipo de pruebas, principalmente se van por la parte teórica, o sea, por la parte de vaya, por ejemplo, si yo les digo en depresión, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de depresión? Depresión. Depresión o presión. Depresión. Tristeza. Depresión. Tristeza, ¿qué más? Ganas de no hacer nada. Ya, no hacer nada. ¿Qué más? Solo dormir. Dormir. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes realmente han visto una persona con depresión? La verdad, no. Yo sí. Algunos sí. Ok. Pero ¿por qué hemos confiado, por ejemplo, en lo que dicen nuestros textos, ¿no? Porque es algo teórico, ¿no? Porque eso es algo que las personas nos han hecho creer. No es que nos han hecho creer, sino que en base a sus experiencias, pues obviamente han llegado a estas conclusiones. Pero también nosotros nos vamos a basar específicamente en esta prueba que les decía, se basa del criterio que es llamado el criterio empírico racional. ¿Y por qué empezamos a hablar del empírico racional? En primer lugar, la parte empírica hace referencia a la construcción de la prueba, analizando la historia clínica de las personas, entrevistas y resúmenes de caso. Eso quiere decir, ¿ok?, que la entrevista, el analizar el contexto de la persona, el poder llegar a conclusiones a partir de esto y no quedarnos solo con la parte clínica, eso es lo que hace tan importante esto. El criterio racional es que vamos a tomar, ellos tomaron el componente clínico también, porque para el momento que se hizo la prueba, que conste, no existía el DSM-1, ¿ok? Sin embargo, lo que existía era la nosología de Kraepelin. Los que llevaron a normal 1 conmigo, ¿quién lleva a normal 1? No recuerdo si Dani o... Bueno, pero ¿recuerdan qué es la nosología de Kraepelin? No recuerdo ese término. La nosología de Kraepelin es el primer intento que se hizo por empezar a juntar los síntomas y llegar a un diagnóstico. O sea, es como un DSM rudimentario. El primer intento del DSM para llegar a este tipo de conclusiones. Entonces se empezaron a tomar actitudes, conductas de las personas en ese momento para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el componente que hablábamos anteriormente, que tiene que ver específicamente con el componente teórico. Quiere decir, no se basó solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica, en la parte empírica. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ok. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de esta prueba? Vean. No solamente contó con una población cautiva, que les decía que estaban en el hospital, estaban internos. Eso quiere decir de que las personas no podían salir de donde estaban.
No solamente eso, porque se tuvo una muestra muchísimo más confiable de cualquier otra prueba, sino que también empezaron a juntar a estas personas y empezaron a involucrar pacientes diagnosticados de manera formal con las distintas patologías, y entonces ellos también formaron parte de la muestra. Eran 724 personas entre los 16 y 65 años que ya eran pacientes dentro de la institución. Y dentro de esto, los reactivos eran un poquito distintos. Por ejemplo, antes se aplicaban tarjetas como tipo Vender, donde existían no solamente el típico verdadero y falso, sino que también existía el no sé. Los reactivos los redactaron a un nivel bastante bajo, sobre todo porque eran las personas, sobre todo para las personas que tenían un nivel de instrucción bajo, así que lo desarrollaron de esta manera. También en el caso de, incluyeron personas normales entre comillas, ¿verdad? Porque hablamos de individuos que pues no tenían ningún tipo de atención médica, pero también personas que eran pacientes clínicos. También se hizo una reserva de más de 1000 reactivos, que al final terminaron siendo 504, y después de distintos grados, distintos filtros, se llegaron a los 567 que nosotros respondimos en la actualidad. Y ahora lleguemos a hablar acerca específicamente de las escalas. No sé si les parece, son las 5:03. ¿Les parece? Nos tomamos unos 3 minutitos para levantarse, estirar. Sí, Lick, está bien. Ok. Gracias. 704. Volvemos a las 5:10. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Seguimos, sí. Sí. A ver, vayan levantando la mano los que están acá, solo para saber que no estoy hablando. Vamos a ver. 2, 3, 4. Y déjala ahí arriba. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Está bien, ya estamos la mayoría. Ok. Solo voy a bajar en el ascensor para el carro porque ya me voy de la oficina, entonces por si se llega a perder la señal. Ok, tranquilo. Cheque. Ok, continuamos entonces por acá para hablar acerca de las escalas. Vean, las escalas son una parte vital, y esto es no negociable. Cuando me refiero a no negociable, es que usted tiene que manejar el nombre de las 10 escalas clínicas como su primero y segundo nombre. Y hasta más. Así como usted maneja su número de cuenta, su número de identidad, así se lo tiene que aprender. Y no solamente por el nombre, sino que tienen un código. Lo vamos a ver más adelante. La primera de ellas son 10 escalas clínicas que forman parte del inventario, que la primera de ellas hace a hipocondriasis. ¿Cómo conocemos nosotros ahora en el DSM-5 como hipocondriasis? ¿Recuerdan? Síntomas somáticos. Sí, ansiedad por síntomas somáticos. ¿Recuerdan? Porque hace referencia a la situación que nosotros necesitamos entender de la preocupación extrema por la salud, por bienestar, porque de repente son personas que pasan sumamente preocupadas porque no saben si están enfermos o si se pueden enfermar.
Y esto es algo que me parece muy interesante porque es algo que muchísimas personas lo sufren, pero, aquí es donde viene, esa es otra cosa, pero debemos de también entender el contexto, porque a usted, ¿cuántas veces le dio COVID psicológico? Varias veces. Unas 8 o 10 veces tal vez. No, no tantas. Unas 2, 3. Por ahí. Porque al inicio de la pandemia principalmente. Entonces, es algo entendible que obviamente ahora en la actualidad el tema de hipocondriasis ha cambiado un poquito, sobre todo porque, ¿cómo puedo decir? Sobre todo porque las personas son, tienen como mayor dificultad, ¿no? Dificultades porque la persona, obviamente no es lo mismo la situación en la que nosotros estábamos viviendo hace un par de años a la que vivimos en la actualidad. ¿Ok? La segunda de ellas, que es depresión. En el caso de esto, se caracteriza por sujetos con falta de esperanza, ¿verdad? El futuro, lo que hablábamos, decaimiento. Vamos a verlo más adelante, cada una de las escalas con mayor profundidad. Pero voy a hacer como una caracterización general. Sujetos con desesperanza por el futuro, decaimiento, insatisfacción con el estado general de las cosas de la vida, alteraciones, por ejemplo, en el caso de individuos que pueden mostrar, por ejemplo, alteraciones en sus patrones de sueño, patrones de alimentación, etc. ¿Okay? La tercera, que es conocida como psicastenia, es llamada como una persona que puede tener alguna duda exagerada, obsesiones, fobias y el pensamiento obsesivo. Recordemos que por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo se llama como obsesión por el tema cognitivo y compulsión por las acciones que hacen o que llegan a desarrollar. Esta tercera escala está muy asociada, ¿verdad?, con estos trastornos que acabo de mencionar. Obsesivo compulsivo, fobias, ansiedad, entre otros. Y las siguientes escalas, que la escala 4, ¿verdad?, que nace a partir de toda esta situación. Bueno, esas fueron las primeras 3, las originales. Luego fueron surgiendo otras escalas, como la escala de histeria, en el cual se le presentaban a individuos con cuadros neuróticos. Recordemos que la neurosis, en el caso del momento en el que se empezaba a hablar de neurosis, hace referencia a todos los trastornos relacionados con el estado del ánimo. En la desviación psicopática hace referencia a una conducta antisocial, lo que nosotros conocemos como el trastorno antisocial de la personalidad. La hipomanía, que hace referencia a, bueno, este sí es utilizado, ¿verdad? Recuerdan el trastorno bipolar, tanto se puede utilizar como se puede utilizar tanto en la etapa el bipolar 1 como bipolar 2, hablando de la fase hipomaníaca o maníaca, sujetos con mucha excitación o mucha actividad psicomotriz. Esquizofrenia, pues obviamente ustedes ya saben a qué hace referencia. Individuos con contacto precario con la realidad, con individuos que de repente son difíciles de poder establecer un contacto, un lenguaje desorganizado, entre otras cosas. Y el último, que es paranoia, pues que ustedes ya también conocen este tema, que hace referencia, ¿verdad?, a personas que hacen alusión a individuos con sentimientos de persecución, que alguien anda detrás de mí, o tras mis ideas, entre otras cosas. Y las últimas 2, que son llamadas como masculinidad y feminidad, y la última, que es introversión social, estas 2 escalas clínicas son las únicas 2
que no miden trastornos psicológicos, sino que hace más referencia a rasgos de personalidad, en el caso de introversión social, y en el caso de masculinidad-feminidad, esta es una escala que yo voy a hablar un poquito más a fondo cuando ya veamos la otra presentación que les decía que era como de fondo de madera, porque es una escala que está básicamente, ¿cómo le puedo decir? Desfasada. Está desfasada porque es una, recordemos, hace 80 años se hizo esta prueba, así que habrán algunas cosas que han cambiado en términos sociales. Cuando nosotros juntamos, hay dos grandes clasificaciones que ustedes pueden encontrar, que son las escalas de HS, que es hipocondriasis, D, depresión, y HI, histeria, que se le llama la tríada neurótica. ¿Y por qué se le llama la tríada neurótica? Porque generalmente cuando una persona puntúa alto en una de ellas, generalmente también lo hacen las otras dos. Algo importante que de esto no es regla, es una correlación. ¿Qué quiere decir que es una correlación? Método 1 y método 2. Que una le sigue a la otra, Lick. Que están relacionadas y que una puede como afectar la otra o algo así. Se relacionan entre sí. Relacionan. Ajá. Se complementan, algo así, Lick. O se pueden complementar. Más que complementarse, no, pero bueno, los pongo rápido, les explico esto. Es que existe una mayor probabilidad de que una persona puntúe alto en una y también puntúe alto en la otra. ¿Okay? Básicamente hablamos de probabilidades. Puede ser también al revés, una correlación negativa, que cuando una baje, la otra suba. Por ponerles un ejemplo, es probable que si usted hace ejercicio, probablemente tenga buenos hábitos alimenticios. Sí, probablemente. Eso quiere decir de que los malos hábitos alimenticios bajan. Y esa es la otra variable. ¿Ok? Y el otro grupo de escalas cuando se unen es la tríada psicótica, que es conocida como paranoia, psicastenia y esquizofrenia. Obviamente todas de ellas guardan un componente obsesivo-compulsivo y también un contacto precario con la realidad. Y puede también en algunos casos, en algunas puedo decir, en algunas bibliografías sí se puede agregar una cuarta, ¿verdad?, escala, que es la escala de hipomanía y se conoce como la tétrada psicótica. Ahora bien, hablemos de perdón, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Podría volver a repetir la triada? ¿Cuáles son las tres, por favor? La neurótica, hipocondriasis, depresión e histeria conversiva. La psicótica, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, y algunos autores agregan como la tétrada psicótica a hipomanía. ¿Okay? ¿Dudas antes de entrar a los indicadores de validez? ¿Estamos bien? La diferencia entre triada y tetrada es las otras escalas. ¿Cuál es entre esas dos palabras? Triada es 3, tétrada es 4.
Ok, hablemos entonces acerca de los indicadores de validez. Algo importante. Recuerden que yo hablo primero de los componentes de la versión original y luego hablo de la segunda versión. Los primeros componentes que se realizaron con respecto a los indicadores de validez fueron las 3 escalas que son conocidas como, un segundito, que son conocidas como la escala de no sé, la escala L y la escala F. Pero regálenme un segundo porque se me olvidó hacer algo ahorita. Ya tengo como hambrita, por cierto. Solo regálenme un minuto y medio. Por favor, necesito. Por 2, Lick. ¿Verdad? 30.06. Que se me olvidó que tenía que enviarles algo a estos muchachos ahorita de general. Así que aguántenme un segundo. Qué increíble como ya estamos en julio, ¿no? Ok, ahora sí. Entonces, las escalas de validez, las primeras que nacieron fueron estas 3, que son las escalas, la primera que es llamada como la escala de no puedo decir, o básicamente lo que tenemos por acá es la cantidad de reactivos que una persona deja sin contestar, la escala L o la escala de mentira, y la escala F, que es una medida para poder ver cómo la persona fue contestando al azar. De nuevo, vamos a entrar de nuevo con mayor fuerza en la siguiente semana que nos podamos sentar a hablar de cada uno de ellos. Y en 1946, posterior a la revisión que se hace, se publica una nueva escala que vino a cambiar. Los tacos lo va a preparar así como preparé la de la tostada. Que vino a cambiar mucho la forma en que las personas respondían acerca de la prueba, porque generalmente pensábamos que en ese momento se pensaba de que las personas contestaban o que podían llegar a contestar mal a propósito, por así decirlo, pero también se dio que muchísimas personas también contestaban bien, tratando de dar una imagen muy virtuosa de sí mismo. Y por eso nace entonces la escala K, que lo vamos a ver más adelante. También en el caso, bueno, más adelante vamos a ver que nace ya para la segunda revisión, tanto la escala INVAR e INVER,
así como algunas otras como FP, que es infrecuencia posterior. Vamos a ir viendo más adelante. Hablemos un poquito rápido acerca de los antecedentes del uso del MPI en México, porque ese es el que nosotros usamos en la actualidad. Incluso el libro del doctor Rafael Núñez y Abelardo Mena son los que ustedes tienen que yo les subí. Esta versión fue más o menos entre los años 60 y 69, y algo interesante de esto es que se utilizó sobre todo personas que formaban parte de un tipo de población, pues recursos no tan bajos, pero que generalmente eran estudiantes universitarios. Entonces por ahí se mostraban algunas dificultades en términos de poder validar las puntuaciones que se encontraban en las versiones originales con respecto a las versiones, a las puntuaciones de las versiones acá. Y también en el caso de algunas adecuaciones que se fueron haciendo a través del tiempo, es que se redujo la cantidad de reactivos hasta 370. Incluso en la actualidad todavía se reconoce como una escala válida, que es conocida como la Minimult, que es una versión corta del MPI. Sin embargo, en lo personal no me gusta. No me gusta porque deja muchas escalas por fuera. También en el caso de los estudios de confiabilidad y validez en MPI 2, como decía, se utilizó se utilizó mucho la población universitaria, específicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, y también dentro de estas etapas, quiero que noten que es muy importante las edades que hay en los rangos de edad entre 17 y 36 años, que si me preguntan es un rango bastante corto para hacerlo. Sin embargo, también se fueron haciendo otros esfuerzos importantes por modificar algunos reactivos, principalmente a cargo de la doctora Emilia Lucio e Isabel Reyes, quienes tomaron tanto el manual de aplicación como tal e hicieron una transliteración. ¿Y a qué nos referimos con una transliteración? Nos referimos a tomar la información con la que ellos ya contaban y poder entonces hacer una adaptación a las necesidades, a las necesidades culturales del país en las cuales se trataba de hacer. En el caso de algunas semejanzas como tal, cuando comparamos los perfiles entre México y Estados Unidos, tanto las escalas de mentira como la escala 8, que es esquizofrenia, y la 5, masculinidad y feminidad, fueron bastante parecidos, al igual como algunas otras que les comento que hay otro tipo de escalas. Ya vimos escalas de validez, escalas clínicas, pero también escalas de contenido y escalas suplementarias. Aquí, eso es información que podemos obviar. Y ya para la revisión del MPI en 1982, entonces está a cargo de un autor importantísimo en la estandarización de la segunda versión, que se llama James Butcher, que en 1983 generan distintos intercambios con autores como John Graham, Grant Dahlstrom y Aug Tellegen, que finalmente en 1989 se lanza ya la segunda revisión del MPI, y también en 1992 se realiza el primer MPI para adolescentes, que va desde los 12 hasta los 18 años. En el caso de la reestandarización que hablábamos actualmente, se mantuvieron muchísimos de los reactivos originales. Voy a adelantar un poquito porque aquí vamos a ver porque algunos de ellos, de los reactivos, algunos fueron cambiados, algunos fueron reformulados, algunos fueron anulados y otros tuvieron que ser hechos básicamente de cero. Como pueden observar por acá en el cuadro que ustedes observan,
Está la escala, por sus siglas en inglés. Y luego observen que en el caso de cuáles fueron anulados o cuáles fueron los cambios, en cada uno de ellos hubo 4 tipos de cambios. El cambio de tipo A, principalmente hace alusión a que podría tener algún tipo de terminología sexista. B, la modernización en su idioma y uso. C, el tipo de clarificación gramatical. Y D, la simplificación. ¿Y por qué entonces fue necesario que se reestandarizara? En primer lugar, había algunos reactivos que pues variaban en cuanto a la forma de estandarización, en cuanto a la forma de cómo hablaban o cómo se presentaban. También se abrieron algunos nuevos reactivos para cubrir otras áreas. Se implementaron, lo que les decía, nuevas medidas de validez para las escalas suplementarias. Algunas, sobre todo, empezaron a mostrar nuevos cambios en las puntuaciones T. Ya vamos a hablar de las puntuaciones T. Y todos estos cambios en conjunto, al final, a lo que apuntaron fue a mejorar la validez y la utilidad del inventario. Para esto se hizo una muestra de 720, de 2.600 personas. Inicialmente fueron 2.900, pero algunos se excluyeron, sobre todo porque mostraban puntuaciones muy altas en F, eso quiere decir que contestaban al azar, o que habían omitido demasiados ítems, más de 40, o personas que omitieron sus datos biográficos. ¿Y cuáles son algunos de los de las diferencias claves entre MPI y MPI-2? En el caso del MPI original, más allá de la cantidad que pueden observar por ahí, mostraba ítems repetidos. ¿Para qué creen que se mostraban ítems repetidos? Para que tuviera mejor validez la prueba. ¿Pero por qué tendría mejor validez, por ejemplo? Mayor validez, no mejor. Ahí sí, no sé. Porque así nos daríamos cuenta si estaba mintiendo el leak, si uno responde verdadero y otro responde falso. Exactamente. Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos años tiene? Usted me dice, 20. Y en 10 minutos le vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tiene? 24. ¿Creería en mi edad usted? No. No, ¿verdad? Porque de repente de un momento a otro cambio mi discurso. Entonces lo interesante de esto es esa situación que el MPI empezó a utilizar estos reactivos repetidos, pero en el MPI 2 omiten los reactivos repetidos y se enfocan en poner reactivos opuestos. Quiere decir de que necesita no solamente leer el contenido y contestar, sino también darle una respuesta lógica. En el caso de los reactivos del MPI 2, del MPI original, muchos no se utilizaban. En el MPI 2, todos los reactivos, los 567 se utilizan. En el caso del MPI, se utiliza un proceso de corrección, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en el MPI 2 también se utiliza. Y el rango de edad se cambia porque no solamente en el MPI llegaba hasta los 65 años y para el MPI 2 se amplía entre los 18 y los 84 años. Ok, por aquí. Y lo que les decía, las estructuras de validez, hablábamos la escala de validez, no puedo decir, escala de L, F y K y los indicadores FP, INVAR e INVAR. Pero esto ya lo vimos también. Me quiero ir de una vez a las escalas tanto suplementarias como de contenido. En el caso de las escalas suplementarias, tienen la particularidad que, a ver, todos ya pasaron por la escala, por la autoaplicación. ¿En qué ítem se cansaron? Como en el 130 y algo, Lick. Uy, chica, cansó rápido. La verdad es que sí. Como en el 320. No, de 300 y algo, Lick.
Yo en el 400 ya no quería. Ok, entonces, vean, ¿por qué se hace a partir de este punto? Porque lo interesante de esta situación es que en algunos momentos se cansa. ¿Ok? Se cansa. Y eso es normal. Es completamente normal. Sin embargo, como les digo, sin embargo, es importante que nosotros comprendamos que la situación a partir de esto es que la forma en la que la persona cambia, genera y ese tipo de situaciones a través del tiempo tenemos que entender que la persona va a tener ciertos cambios. O sea, por cansancio, porque se aburrió, entre otras cosas. Y las escalas suplementarias vienen para aumentar no solamente la confiabilidad y validez, sino también para poder determinar si la persona entonces logra este componente de lograr y mantener su atención a través del tiempo. Y se basa en 12 escalas suplementarias, que son conocidas como, no lo vamos a ver en cada una de ellas, porque lo vamos a ver, como les digo, en la siguiente presentación, son 12 escalas suplementarias, conocidas como ansiedad, represión, fuerza del yo, alcoholismo de McAndrew, hostilidad reprimida, dominancia, responsabilidad social, desajuste profesional, roles en un género masculino y femenino y trastorno de estrés postraumático cada uno en su forma de EPK y EPS. Y las siguientes, que son escalas de contenido, las escalas de contenido son muy parecidas a la forma en la que el individuo pues se muestra de nuevo a la segunda mitad de la prueba y pueden ser interpretadas desde 4 áreas importantes, que son conocidas como síntomas o tensiones internas, tendencias agresivas externas, autoconcepciones negativas y áreas de problemas generales. Cada una de ellas, la leo de abajo hacia arriba: ansiedad, miedos, obsesiones, dificultades en depresión, preocupación por la salud y delirios. Tendencias agresivas externas, enojo, cinismo, pasividad y personalidad tipo A, autoconcepciones negativas, que es baja autoestima, y áreas de problemas generales: introversión social, problemas familiares, dificultades en el trabajo y rechazo al tratamiento. Cada una de estas áreas vino a cubrir mayor cantidad de dificultades del individuo en su vida diaria. O sea, que no nos quedamos solamente con las escalas clínicas. Ahora bien, ¿podemos hacer un análisis solo de escalas clínicas? Totalmente, totalmente. Pero las escalas de contenido y suplementaria le dan un plus para el análisis de estos individuos. ¿Okay? Y vamos a ver, antes de llegar por acá, las generalidades de aplicación, ustedes ya las conocen, ya hemos ido adelantando algunas de ellas. Nada que ustedes no puedan, no estén familiarizados, ¿verdad? Ya saben, iluminación, ventilación, un espacio libre de distracciones y el hecho también de que ustedes deben de corroborar que la persona pues obviamente está cumpliendo con los objetivos y las instrucciones. Y por ahí son las calificaciones y esto nos vamos a quedar por aquí. Porque ya la calificación del MPI 2, hago la pausa y una vez que ustedes ya tienen las puntuaciones de suyas y de sus pacientes, les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Todos claros?
Entonces, si no hay más dudas, miren, el jueves a mí se me va a complicar un poquito poder ver lo de la clase. Entonces, quería preguntarle, ¿ustedes llevan clases? Sé que hay algunos que llevan psicodiagnóstico conmigo también. Por ahí un par sé que están llevando psicodiagnóstico también conmigo. Pero les quería preguntar si ustedes llevan clases de 5 a 6 de la tarde, los miércoles. Los miércoles llevamos de 6 a 8. 6 a 8. Pero de 5 a 6 no. No. Nadie. Yo sí llevo, Lick, y estoy en práctica en el hospital escuela. Habla Susana, Lick. Sí, ya la veo. Soy del voladero, Lick. Aparte de Azucena, ¿alguien más? Pues lo único que se complicaría es en ese momento estamos trasladándonos porque la llevamos presencial la clase. Correcto. Ok. ¿Cómo puedo hacer? Ok. Y el día viernes, Lick, bueno, en mi caso, estaría bien, no sé los demás. Yo creería que... María, pero recuerde que tenemos el taller con psicodiagnóstico de 5 a 6 el viernes. Lo vamos a ver el miércoles, dijo la Lick. No, es que son los 2 días, miércoles y Vamos viernes. los 2 días, miércoles y viernes. ¿Cómo? Es que tenemos un taller de psicodiagnóstico el viernes de 5 a 6 y media. Y el miércoles también lo tenemos de 5 a 6 y luego la clase de 6 a 8. Ok. Ok, ya sé lo que voy a hacer, miren. Lo que voy a hacer es que les voy a subir entonces el video, para que ustedes lo adelanten este jueves, las 2 horas, el video donde yo explico cada una de las escalas. ¿Ok? Con la presentación que ustedes ya tienen la semana pasada y con eso adelante. O sea, pero literal, para mí, ese tema va a estar visto. Yo no voy a tocar esa presentación entonces, para que el martes entonces ya entremos de lleno con el tema de calificación. ¿Me parece? Sí, ¿y el martes vamos presencial o siempre virtual? No, siempre virtual. Siempre virtual. Excelente. ¿Okay? O sea, así hagamos, para no complicar, porque veo que tienen horarios ahí como apretados. La verdad que yo ya he dado esta clase varias veces. Entonces ya tengo ¿Cuándo sería el Lick? ¿Perdón? Azucena, no sé si estaba hablando, pero... Azucena, no le escuché nada. Bueno, entonces vean, yo les voy a subir entonces esa documentación al campus. Este video también, solo el internet está un poquito lento, entonces en lo que pueda lo subo para que ustedes lo vayan teniendo por ahí. ¿Okay? Digo una pregunta. ¿Sí, Karen? Para el día lunes, que sería la entrega de lo que es la aplicación, sería solo entonces las preguntas contestadas de la persona, o sea, las respuestas y el video. Lo de la calificación sería hasta después. Después. Ah, bueno. Muchas gracias, Liz. Lick, yo vi que en una de las imágenes que usted dio, decía que podía dejar algunos espacios en blanco. Entonces, que si deja algún espacio en blanco, no le decimos nada. No, o sea, vean, la instrucción siempre es, trate... Perdón. Salud. Gracias. La instrucción es siempre, trate de no dejar ningún ítem en blanco. ¿Ok? Pero, por ejemplo, hay un ítem que dice, mi papá es una buena persona. Y si usted nunca se crió con su papá, ¿cómo puede contestar a la pregunta? ¿Entiende?
Y usted le puede hacer el comentario, veo que dejó un en blanco. Sí, y le explica eso. ¿Cómo le va a decir? No, hombre, tiene que contestarla. ¿Me entiendes? O sea, siempre la instrucción es, no me deje ningún en blanco. Pero hay algunas que si de repente no pueden, o nunca lo conoció, que de repente los abandonó de que estaba embarazada la mamá. ¿Qué comentario puede tener acerca de esto? O sea, hay algunos ítems de ese tipo que sí se pueden dejar en blanco. Lo que sí es que van a ver más adelante es que ya no se vuelve interpretable cuando la persona deja más de 30 ítems en blanco. ¿Ves? Súper. Entonces, para los demás, gracias. Nada más se quedan los que les había dicho de que no habían entregado aquello, el informe, y Gabriela, por ahí que ahorita voy a revisar esto, y los demás nos vemos el martes en horario regular, y yo voy a subir al campus la parte teórica que estábamos hablando ahorita. ¿Okay? Gracias. Ok, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lick. Ok. Gabriela, pero en el caso es su video de Wise, ¿verdad? Sí. Dame chance. Sin filtro. Okay. Mira. Verlo. Okay. Y está. Cuando yo trato de reproducirlo, no aparece. Sí, eso veo. Se Entonces, lo reenvío por correo. Total, ahí en YouTube sale cuando yo lo subí. al correo. Listo. Gracias. Ok. ¿Me retiro? Sí, sí. Listo. Gracias. Ok. De ahí tenemos a... Noelia. Y que igual ahorita